Hola chicas, buenas noches. Les doy la bienvenida nuevamente a una nueva clase grabada de la materia técnicas de abordaje en adicciones. En este caso, vamos a seguir trabajando y a cerrar la unidad 3. Venimos trabajando el libro de Enrique Echeburúa, Las nuevas adicciones, adicciones sin sustancias. En este caso, para cerrar los contenidos de la unidad 3, vamos a trabajar las modalidades de tratamiento y de abordaje de estas adicciones comportamentales. ¿Cuáles son los temas que vamos a recorrer? Son los que están viendo en pantalla. Vamos a trabajar cómo manejar los conflictos, cómo trabajar la cuestión de los estímulos y del entorno, el proceso de recuperación y de solución de problemas, también el manejo de la ansiedad mediante las distracciones cognitivas y los ejercicios respiratorios, que son un elemento muy importante. Vamos a hablar de relajación, respiración muscular, estrategias de intervención. También es muy importante controlar, más allá del tema corporal, los músculos, la respiración y demás, las situaciones que tienen que ver con la depresión propiamente dicha. Es un hecho que puede suscitarse en las adicciones comportamentales y en las adicciones con sustancias. Por eso hay que recurrir a lo lúdico, a lo positivo, a generar nuevas estrategias de intervención para lograr prevenir las recaídas, eliminar esos pensamientos fush que nos hacen daño y poder promover un nuevo proyecto de vida, que a fin de cuentas es la finalidad que tenemos que tener en las adicciones comportamentales. ¿Por qué menciono que las adicciones psicológicas son iguales y a la vez son distintas? Porque tienen un punto en común, que es la pérdida de control. En el sexo, en el trabajo, en el juego y en las 6 adicciones psicológicas o comportamentales en sí, hay una pérdida de control de esa conducta. Esa conducta se empieza a repetir y la persona empieza a perder el control. Pero no hay de manera manifiesta una sustancia química, aunque sabemos que puede haber una politoxicomanía. Pero el punto en común entre las 6 adicciones psicológicas es la pérdida del control. Ya venimos haciendo un recorrido de la adicción comportamental al juego, al trabajo, al sexo, a internet, a las compras y a la comida. Ahora vamos a hablar del tratamiento de estas adicciones psicológicas y de las modalidades de abordaje. Para poder trabajar estas adicciones psicológicas, realizamos determinadas estrategias comunes que son estas 5 que están viendo en pantalla, chicas y toda persona que esté viendo este video. Tenemos que saber manejar los estímulos ligados a las adicciones, toda esta cuestión del contexto que es nodal para pensarla, la cuestión de la exposición, porque hay un estímulo que forma parte de ese contexto, pero si yo no puedo eh, exponerme, tampoco uno va a vivir aislado, porque todas las adicciones psicológicas tienen que ver con la vida cotidiana. Uno compra, come, tiene sexo, trabaja, todo tiene que ver con la vida cotidiana. A su vez vamos a hablar de la solución de problemas y cómo poder abordar esa solución de problemas, generando un nuevo plan de vida y evitando las recaídas. Vamos a hablar de la prevención de las recaídas y de las caídas propiamente dichas también. El primer paso para poder trabajar un abordaje de las adicciones comportamentales es lo que se denomina control de estímulos. Hay un estímulo externo o interno y hay que saber manipularlo, manejarlo, domeñarlo. ¿Qué es lo ideal o qué es lo primero que hay que hacer? Hay que tratar de evitar estímulos que generen una conducta descontrolada. Todo lo que pueda ser turbio o perturbador hay que tratar de evitarlo. Por ejemplo, en la ludopatía vamos a tratar de evitar ir al bingo. Tener amigos turbios que nos puedan estimular al consumo también hay que evitarlo. Todo lo que sea un entorno nocivo hay que arrancarlo de raíz. Lo ideal sería que haya una disminución progresiva. Si yo estoy en contacto con otra persona que padece ludopatía y yo tengo problemas con el control respecto del juego, respecto de las máquinas tragaperras, como dice Enrique Echeburúa, eso es un factor de riesgo. Es complicado relacionarme con otras personas que pueden tener una potencial recaída. Lo mismo con la adicción al sexo. Hay que cortar incluso hasta el acto onanista. Termina siendo una complicación porque hay un descontrol respecto al intento de penetrar y eyacular a otras personas. En la adicción al sexo también hay otra complicación que tiene que ver con el control del estímulo. Piensen que la conducta sexual invade la vida cotidiana del sujeto y la persona quiere penetrar y quiere eyacular lo que se le pasa por adelante. Entonces, ¿qué es lo que hay que regular? El encuadre, los tiempos y la frecuencia del coito en sí y de cómo se sostiene ese coito en el tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hay que generar son las situaciones de conducta afectiva, de deseo, de seducción y no tanto del
impulso o esta repetición patológica por la penetración, la eyaculación, o si hay una mujer que tiene alguna adicción al sexo, también de obtener algún tipo de placer sexual. Otro ejemplo también tiene que ver con la adaptación con la adicción a la comida. Tiene que haber un encuadre, un tiempo de espera para comer, una conducta adaptativa. No es que se puede comer a cualquier hora y en cualquier momento. Los cubiertos se tienen que manejar de determinada manera, uno lo tiene que manejar en determinada hora, pero también uno tiene que limitar las compras, tanto de la comida como de las compras en sí, remitiéndome a otros contextos. ¿Qué es lo que hay que hacer o cómo tenemos que trabajar la adicción a la comida con los pacientes que tenemos adelante? Hay que modificar las ganas de comer y la forma de comer. Pausado, respirando, relajado. Fomentar las respuestas alternativas, decir, bueno, estoy estresado, como. Mucha gente come por estrés, porque no puede decir lo que le pasa, entonces se estresa y come. Lo mismo pasa con la adicción a las compras, chicas, y todo ser humano que esté viendo este video. Hay que tratar de no usar las tarjetas de crédito, de retirárselas a la persona, de que la persona pueda pagar en efectivo, que tenga acceso a pocas cantidades de dinero, que haga un listado de lo que tiene que comprar. Eso también es importante y es central para pensarlo. Lo mismo pasa con la adicción al trabajo. Hay que ir de a poquito, ir bajando los compromisos, generar un encuadre en el horario laboral, limitar el horario y también, si hay un imprevisto, entender que otra persona lo puede resolver, no siempre lo resuelve la misma persona. Respetando las vacaciones, los fines de semana y siempre favoreciendo el cuidado personal. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener una dieta equilibrada, higiene, tiene que evitar caer en una adicción con sustancias. Digo, una persona por ser workaholic puede terminar dándole a la cerveza, al gancia, cualquier sustancia o una sustancia, sea cocaína, heroína, marihuana, en el afán de querer rendir más. Y la realidad es que no está bueno eso tampoco, porque puede haber una politoxicomanía o una comorbilidad con eso. Hay que construir la noción de tiempo libre con las personas que tienen una adicción al trabajo. Relacionarse con la familia, con el juego, con el ocio, con las relaciones sociales. Eso también es sumamente importante. Lo mismo pasa con Internet. ¿Por qué? Porque lo ideal ahí sería cortar de cuajo, que haya una abstinencia total y después que la conectividad se pueda manejar parcialmente, no teniendo más de 2 horas por día de contacto con Internet. En todas las adicciones ligadas al trabajo y ligadas a Internet hay que saber regular el manejo de Internet. Como diría la canción de José Luis Perales, ¿a qué dedica el tiempo libre? Bueno, hay que buscar el tiempo libre para controlar el pensar, el sentir y el hacer y que la persona pueda dormir y pueda distribuir las horas teniendo un encuadre. Hasta acá lo que es control de estímulos. Ahora, entendiendo que el control de estímulos no alcanza, hay que trabajar la búsqueda de la tranquilidad subjetiva, cómo se logra esa tranquilidad en la persona a través de la exposición de estímulos. Siempre tenemos que entender que con el control de estímulos en las adicciones no alcanza, es insuficiente por sí solo. Hay que reasumir el control de esa conducta adictiva y evitar pasar por un bingo, por una licorería, por un local de comidas rápidas. No alcanza por sí solo, la estrategia de evitación por sí sola no alcanza. ¿Cuál es el riesgo principal? Entender que cualquiera de estas 6 conductas o de estas adicciones comportamentales que vemos hoy tienen una presencia constante y hay que evitar las situaciones de intranquilidad. Hay que tratar de hacerle entender a la persona que las situaciones con la comida, con el trabajo, con el sexo, con el juego, con todo lo que les vengo diciendo hasta el momento, son cotidianas. Hay que evitar las situaciones de intranquilidad. Uno tiene que entender eso y tiene que lograr que la persona se recupere. ¿Para qué? Para que no haya riesgo de recaída y que la evitación indefinida es como, bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no voy a pasar por el bingo, no voy a hacer esto, no lo voy a hacer. La evitación indefinida es como una bomba de tiempo, es como una olla a presión. A la larga, ¡pam!, explota. Entonces, esa tranquilidad y ese pensar recurrente nunca se reduce. ¿Pero por qué? Porque la evitación indefinida no es una solución, sino que hay que cortar de cuajo o hay que tratar de encontrarle una solución a ese proceso. Hay 2 niveles de recuperación, chicas, y los que vean este video, de las adicciones comportamentales. La recuperación objetiva y la recuperación subjetiva. La recuperación objetiva tiene que ver con aprender respuestas de evitación en situaciones de riesgo. Venimos viendo en la materia que hay situaciones de factores de riesgo y factores de protección. Yo tengo que aprender respuestas de evitación frente a contextos que por ahí son complicados. Eso sería la recuperación objetiva. Darle estrategias de
afrontamiento, de empoderamiento y de psicoeducación para que la persona pueda estar recuperada de forma objetiva. La recuperación subjetiva, ¿con qué va a tener que ver? Con una exposición programada frente a situaciones de riesgo. Bueno, ahora voy a pasar por la puerta del local de comidas rápidas y no le voy a entrar a esa hamburguesa que me encanta. Pero bueno, sí, me doy un gusto y ahí viene la recaída. Eso sería la recuperación subjetiva. Lo que hay que darle a la persona que se quiere recuperar de alguna adicción comportamental o de alguna adicción química es la recuperación objetiva. A su vez, tanto la recuperación objetiva y subjetiva va a tener que ver directamente con ¿qué? Con que la persona se expone al riesgo y recae, pero hay que lograr algo objetivo, hay que darle estrategias para que pueda afrontar eso. Lo objetivo va a tener que ver con ¿qué? Con evitar el peligro y controlar los estímulos. Lo subjetivo con qué va a tener que ver? Con la posibilidad real de que la persona recaiga en una conducta adictiva. La persona se expone a la señal de peligro, elimina el estímulo potencialmente, se baja el deseo de la conducta adictiva, aumenta la autoestima, las expectativas de control y autoeficacia aumentan y ahí se previene la recaída. Sería lo ideal, lo que hay que evitar es la recaída. Las dos recuperaciones son importantes. La recuperación total en un proceso de adicciones se da cuando se produce la objetiva y la subjetiva. Fíjense que la objetiva, como les decía en esta diapo anterior, tiene que ver con adquirir respuestas de evitación en situaciones de riesgo. Yo, Juan Manuel, puedo evitar, decir, bueno, por esta licorería no paso porque no voy a tomar ningún tintillo, como diría Adriana. Sin embargo, la recuperación subjetiva va a tener que ver con qué, con que voy a pasar por determinado lugar y yo voy a poder saber decir que no. Si yo junto lo objetivo y lo subjetivo, automáticamente voy a poder obtener lo que se llama recuperación total. Esto va a ser central en las adicciones. ¿Por qué? Porque tanto lo objetivo como lo subjetivo me van a dar la pauta de que puedo generar una recuperación total y un proceso de mantenimiento en las adicciones. Ahora, yo tengo que también solucionar problemas específicos, controlando determinadas cosas. La ansiedad que se puede disparar, la depresión que puede suceder y los conflictos que pueden suceder. Tenemos objetivos de trabajo con las adicciones. Primero, que la persona discierna los síntomas y que se haga responsable de lo que le pasa. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Se haga responsable de sus síntomas y de sus acciones. Sin embargo, hay que empoderar a la persona para que, desde nuestro lugar como profesionales de la salud mental, no dependan de nosotros, sino que pueda afrontar la vida cotidiana de forma actual, porque los comportamientos son sanos. El problema es el descontrol que se puede generar con esos comportamientos. No hay que recurrir ni caer nuevamente a la conducta adictiva. ¿Por qué? Porque hay que controlar el craving, la ansiedad o el deseo de consumir, que era esto que le decía el craving, que puede surgir por algún estímulo interno o algún estímulo externo. Si surge el craving, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que decirle a la persona que se distraiga con alguna persona que quiera, alguna compañía agradable, con alguna actividad. Hay que hacerle entender a la persona que no se necesita llevar a cabo esa conducta porque simplemente quiere hacerla. La necesidad se puede evitar. Hay que aplazar esa decisión en pos de que no es necesaria esa decisión y esa conducta. Hay otras maneras de poder salir adelante. Esa sería la forma de eso y hay que desestimar esa idea o ese pensamiento automático que adviene con ese deseo directo de consumir. Tenemos distintas técnicas de distracción cognitiva para distraer esos pensamientos automáticos. Tenemos el ejercicio físico, pensar con alguna actividad absorbente, esa distracción cognitiva, jugar en una partida de ajedrez, hacer un crucigrama, o distraernos con alguna situación del ambiente. Tratar de adivinar el lugar de origen de alguna persona que tenemos adelante, recordar alguna situación vivida. Tenemos un montón de estrategias o técnicas de distracción cognitiva. El ejercicio físico, algún juego de mesa, y pensar en otras situaciones que tengan que ver con algo de lógica. Cualquier técnica de distracción cognitiva es válida. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que controlar la ansiedad, si no el pajarito, como dice la imagen, nos empieza a picar, como el pájaro loco. Nos empieza a picar todo el tiempo. Las situaciones de exposición a esas conductas comportamentales adictivas pueden dispararse. Ahora, ¿cuál es la mejor forma para trabajar esto? Controlar la respiración y relajarnos. Cuando una persona está ansiosa, está sacada, hay que controlar la respiración y relajarnos.
Controlar la respiración y relajarnos con los músculos a voluntad para tomar conciencia de las sensaciones. Tampoco la idea es ser Claudio María Domínguez, chicas, y quienes vean este video, pero hay que controlar las sensaciones, respirar y dejar relajar el cuerpo. ¿Cuáles son estos ejercicios de respiración que quiero que los hagan conmigo? Contar de 1 a 10, sentarnos, retener la respiración, hacer inhalaciones profundas y contar hasta 10. Y nos relajamos. En ciclos de 6 segundos, como vimos en los talleres de oratoria. De 3 en 3, nos relajamos, hermano, amigo del alma. Nos relajamos y nos entregamos al placer de la respiración. Después de 10 ciclos nos relajamos y tenemos estrategias para poder respirar. Tampoco la idea es que no hablen así. Se tienen que relajar hasta encontrar el punto de equilibrio y pensar, amigos, que podemos tener técnicas de respiración. Con la respiración a veces no alcanza, de hecho yo ahora estoy relajado, sino que hay que tener ejercicios de relajación muscular. Relajar las manos, esto es cerrar, apretar y notar la tensión. Abrir, soltar poquito a poco, relajar los brazos, subir las cejas arrugando la frente, como si estuvieran viendo el parcial, relajar el entrecejo, fruncir y soltar despacio, esto de los ojos, desplazarlos a la derecha, desplazarlos a la izquierda, mover los labios, esto de sonreír de manera forzada. Y relajar, apretar, soltar y relajar, hermano, hermana, compañero, compañera. Relajar el cuerpo en esa situación. También el cuello, girar a la derecha, a la izquierda, soltar, relajar, contraer las piernas, subir, bajar, respirar, soltar todo el cuerpo, porque a fin de cuentas todas las estrategias que hagamos tienen que ver con notar esas sensaciones agradables que el cuerpo nos da, poder tener la capacidad de descansar. Hablamos de respiración, hablamos de relajación muscular, vamos a hablar de relajación mental. La respiración y el cuerpo van de la mano de la cabeza. Podemos anotar lugares que nos resultan relajantes, no sé, estoy en una playa en el Caribe tomando un coco, escuchando la Zimbabue, estoy relajado, tomar un baño en la playa, escuchar música, pasear por el campo, tener el tiempo de relajarnos, estar con un grupo de amigos. Otra manera es el ejercicio físico. También hay que ver según la edad de cada uno, digo. Yo que tengo 33 puedo salir a correr, pero digo, una persona más grande por ahí encuentra relajo en nadar. Hay que tratar de encontrar maneras de poder concentrarnos, de relajarnos y encontrar situaciones agradables o cosas que nos hagan bien. Sin embargo, todo lo que hacemos, lo muscular, lo respiratorio, lo mental, puede no alcanzar y puede advenir la depresión o este estado de tristeza. Y si vienen pensamientos negativos, hay que generar actividades positivas. Una respuesta muy común es si me siento triste, consumo. Hay un estado de ánimo triste, la adicción es estimulada por este estado de tristeza. Esto se debe combatir. No tenemos que pensar que la persona tiene que tener añoranza, pensamientos melancólicos, nostalgia. Hay que trabajar los recuerdos vividos de manera positiva. Hay que evitar el aburrimiento, el abandono, la soledad. Todo ese repertorio de conductas pueden disparar una adicción o una conducta adictiva. Es necesario que la persona no se aburra, no se sienta sola ni se sienta abandonada. ¿Por qué? Porque si se siente triste, va a consumir. Hay que jugar, hay que divertirse. El juego es un recurso clave en las adicciones. Hay que hacer una lista con los pacientes de lo que le puede llegar a gustar para poder hacer, o una lista de intereses, tomarse el tiempo, la jornada laboral o la jornada personal para poder jugar al ajedrez, poder relajarse, poder hacer otras cuestiones, darse algún gusto, hay que mimarse de vez en cuando. ¿Qué actividades positivas? Hay un montón. Irse de viaje, ver un espectáculo aunque sea por streaming, salir de compras si uno no tiene una adicción a las compras, hacer deporte, si uno no tiene algún problema de sustancias, como es el caso de Adriana, se toma un tintillo, se relaja, las bebas se toman una birra, como dicen en clase siempre,
poder entretenerse en casa, leyendo, haciendo alguna actividad que nos guste, comprarnos algo, cocinarnos algo, vestirnos bien, apelar al relajo, a la respiración, a la musculación, mucha gente hace yoga, jugar con niños, con animales, hacer una tarea que por ahí nos molesta, tener que tener alguna reunión con alguien que nos desagrada también, pasar el mal rato, digo, esta frase hecha que uno dice al mal paso darle prisa también, darnos el tiempo de ir a la peluquería, de relajarnos, de demostrar amor, toda actividad que nos haga bien nos va a formular nuevas posibilidades de vida o nuevas estrategias de evitación. También hay que saber controlar los conflictos interpersonales. El conflicto es inherente al vínculo, diría Pichon Riviere. El caos está presente todo el tiempo, chicas, en todas las situaciones. Tenemos que entender que somos pájaros volando en un mismo cielo y podemos chocarnos en distintas situaciones. Tenemos que buscar actividades gratas porque no nos podemos llevar bien con todo el mundo, ni con los compañeros de trabajo, ni con los jefes, ni con los familiares, digo. Pero uno tiene que inspirar confianza. ¿Por qué? Porque convivir con ciertas personas nos hace daño y son un factor de riesgo. Uno se puede pelear con la pareja, con los familiares, pero hay que inspirar confianza como profesionales para que en ese cielo lleno de pájaros uno pueda volar tranquilo y pueda lograr que esa persona encuentre actividades gratas. En ese proceso que venimos hablando, se tiene que crear un nuevo estilo de vida. ¿Por qué? Porque si se cambian las conductas, otro amanecer es posible. Este nuevo estilo de vida tiene que ver con nuevas formas de vivir, con ocupar horas libres, luchar contra la culpa y los pensamientos negativos, buscar actividades que nos hagan bien, que nos den satisfacción, que haya hábitos nuevos, prácticas nuevas, generar un cambio de vida estable para garantizar la abstinencia y el mantenimiento a largo plazo, la posibilidad de no recaer en una conducta adictiva, buscando un equilibrio entre las obligaciones y los deseos. ¿Por qué? Porque si yo todas las cosas las hago obligado, puedo caer en una conducta adictiva. Me tengo que dar el tiempo para el relajo, para las actividades positivas, para respirar, para relajarme. Lo central es generar un concepto que dice el libro que son las adicciones positivas. No hablando de vigorexia, pero si uno hace deporte, sale a caminar, nada, hace un voluntariado, va a ayudar a otro, al prójimo, sobre todo en este contexto de pandemia y de COVID, la idea es que se pueda pasar el tiempo teniendo algún hobby. Al principio parece costoso porque cuesta agarrar el hábito de salir a caminar, a correr, a andar en bici, pero a la larga eso genera beneficios porque genera un impacto positivo en la salud y en el psiquismo. Uno tiene que generar el gancho en cuanto a la atracción, tiene que desear lo que uno está haciendo y uno tiene que encontrar estabilidad en cuanto al bienestar que brinda esa actividad. Y en ese momento, mediante la psicoeducación, uno genera respuestas adaptativas. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene deseo de comprar algo, deseos de tener relaciones de manera introspectiva, deseo de comer, puede salir a caminar. Hay que generar estas adicciones positivas, como plantea el texto. Entendiendo que hay un antes y un después del tratamiento, logrando distintos medios, o buscando distintos medios para lograr un objetivo. Hay que saber ubicar las situaciones que generan desánimo para reducir el riesgo de recaída, motivar al paciente y generar metas realistas para lograr un mantenimiento a largo plazo. Tiene que haber un equilibrio entre el deber y el querer, entre el deber y el deseo, para que haya un equilibrio en el estilo de vida. La obligación excesiva no sirve, el hedonismo solo tampoco sirve. Tiene que haber un equilibrio entre la obligación y el anhelo para generar un cambio real en ese estilo de vida. Otro concepto que venimos trabajando que es central, chicas, es evitar volver al abismo, que es lo que denominamos prevención de recaídas. Uno controla los estímulos, mantiene los logros a través de eso, pero sin embargo, las adicciones con sustancias, dice Cheburúa, la abstinencia tiene que ser total. En las psicológicas, lo recomendable es que haya una disminución paulatina, salvo la adicción al juego, porque es tanta la compulsión que la persona puede llegar a perder hasta su casa. Y hay un mayor riesgo de recaída en la ludopatía. Lo ideal para generar un tiempo de distanciamiento respecto de la adicción es de 1 o 2 años, para que haya un pronóstico positivo, la persona tenga confianza en sí misma y tenga un menor riesgo de recaer en esa conducta. Los episodios de recaída tienen 3 situaciones de riesgo que las están viendo en pantalla. Son estas 3 que estamos trabajando. Los estados emocionales negativos, como ansiedad, depresión e irritabilidad, la presión social. Yo trabajaba con una persona que era workaholic, que era una señora que estaba bastante mal de la cabeza, mandaba mail 3 de la mañana,
estaba cebada en su trabajo, tomaba mucho café, te invitaba a consumir, a comprarte cosas, a hacer. La presión social te orilla a eso, lo cual termina siendo una complicación. Y también los conflictos interpersonales, los problemas laborales o las discusiones familiares terminan siendo un problema porque son un disparador que puede generar una recaída. La recaída es un camino de vuelta o un camino de regreso, ¿por qué? Porque la persona se siente mal, se le dispara el pensamiento automático de que tiene que tomar algo, que comer algo, que comprar algo porque se siente mal, entonces uno dice, bueno, me alivia el malestar, juego una vez sola, no va a pasar nada. Y en realidad va a traer mayores beneficios que costos, piensa la persona, y en realidad los problemas van a ser peores, porque esa es una mirada cortoplacista. A largo plazo eso va a generar un daño. También hay fases del cambio para entender eso. La persona está pensando en cambiar, está lista para cambiar, genera el cambio, se mantiene, se mantiene, ¡pumba! Recae. Piensa en el cambio, está listo para cambiar, realiza el cambio, se mantiene, ¡pa! Puede recaer. ¿Cómo se evita la recaída? Manteniendo un estilo de vida más seguro, con estas actividades que les decía, con estos ejercicios de respiración, de relajación muscular, de distracciones mentales. Hay que generar nuevos esquemas para generar un cambio positivo. Ahora vamos a definir la caída y la recaída como procesos de las adicciones comportamentales. Tenemos en la caída un episodio descontrolado y aislado. La caída en sí es un episodio descontrolado y aislado. La persona, bueno, se compra 40 remeras. Es un episodio descontrolado y es aislado. Hay que evitar vivir con eso para evitar males peores, pero tiene varias causas. Por ejemplo, la persona entra solo a un shopping, no es una situación que obliga a la persona a comprar algo, pero es una situación de riesgo. La persona no tiene estrategia para afrontar esa situación de riesgo, pero también hay que dárselas. Esto es bueno, lo invitan a comer afuera, bueno, rechaza eso. También están las carencias motivacionales, no trae la abstinencia. Bueno, no, voy a hacer esto una vez sola. Juego una partida, total no se entera nadie. Como esto, total no se entera nadie. Se ve el efecto positivo inmediato, pero no se ve la consecuencia negativa a largo plazo. En cambio, la recaída tiene que ver con volver a una conducta descontrolada y anterior al tratamiento. La persona no puede manejar la conducta. La persona, como está ahí en la imagen, recae y siempre tiene una etiología o una causa específica. Incluso puede cambiar, que es menos común, acuérdense, la transmutación en las adicciones comportamentales, pero puede pasar que haya una adicción al sexo y que después se caiga en una adicción al alcohol, o sea, se produzca una sustitución, sobre todo por esta cuestión del oral. Esto se llama efecto de la transgresión en la abstinencia. Hay una caída y una recaída, la persona transgrede y recae, recae, recae. Hay dos componentes de este efecto de la transgresión de la abstinencia. Una es la compatibilidad de objetivos, el otro es la responsabilidad de lo ocurrido. Soy un desastre, no me lo merezco, no tengo solución. Todos los mensajes que pasan son todos negativos. Todo lo que yo hago no se alinea con las metas y con la cura. Entonces yo digo, no me lo merezco, soy un desastre, no sirvo para nada, me hago la víctima. Entonces, pasa con eso que hay incompatibilidad de objetivos. Y el segundo componente, ¿cuál va a ser? La responsabilidad de lo ocurrido. Hay una debilidad interna y me cuesta hacerme el cargo, pero en realidad hay que hacerse cargo, ¿por qué? Porque el control lo perdió uno. Eso se llama efecto de la transgresión de la abstinencia. Pasan estas dos cosas para que suceda la recaída, que a su vez tiene un modelo psicológico que es el de Marlatt, que se llama modelo psicológico del proceso de recaída. Tenemos una situación de alto riesgo, hay una respuesta de afrontamiento adecuada, uno se siente seguro por eso que hizo, disminuye la probabilidad de recaída. Ahora, si uno no tiene respuesta de afrontamiento o están ausentes porque no hubo una psicoeducación, una T, un psicólogo que pinche y que genere una estrategia, la persona se va a sentir insegura, va a haber una caída inicial, va a sentir que está en infracción y ahí adviene la posibilidad de recaída. ¿Por qué? Porque hay que trabajar siempre las respuestas de afrontamiento. El afrontamiento da seguridad, evita la recaída. La persona no está con respuesta de afrontamiento, hay inseguridad y adviene la recaída. Este es el modelo psicológico del proceso de recaída. Finalmente, vamos a hablar de las estrategias de intervención, que son las maneras de trabajar con las adicciones psicológicas. ¿Qué es lo central? Que la persona hable, pase de la palabra al acto, el resto es puro bla bla. ¿Por qué? Porque hay una actitud sana frente a la recaída. ¿Qué hay que hacer? Que la persona se haga responsable, verbalice, busque ayuda,
afronte lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa también? Hay que desarrollar habilidades o estrategias de afrontamiento para evitar o interrumpir la recaída. Para eso tenemos 4 estrategias o modos de abordaje. La primera es identificar las situaciones de alto riesgo. La segunda, cambiar las expectativas respecto de la conducta adictiva. En tercer lugar, dar respuestas de enfrentamiento a esas situaciones problemáticas. Y en cuarto lugar, el objetivo general y la estrategia más a largo plazo, revisar el estilo de vida del paciente. Si yo hablo del alto riesgo, hablo de factores de riesgo, como veníamos viendo con Becón y Iglesias. Hay que educar, capacitar, psicoeducar a la persona para que vea todas las situaciones que puedan generar riesgo. Hay que lograr que la persona por sí sola detecte el peligro, disponga de situaciones de alerta y pueda mirar eso. En segundo lugar, hay que darle respuestas de afrontamiento. Hay que psicoeducar al paciente para que pueda enfrentar el riesgo por sí solo, entendiendo que hay una singularidad, una subjetividad, que hay un caso por caso que se tiene que autoafirmar, que se tiene que relajar. La persona tiene que controlar la ira, tiene que controlar el estrés, tiene que lograr comunicarse y poder resolver los problemas. También tiene que cambiar las expectativas e implicarse en la conducta activa. ¿Por qué? Porque hay que informarle al paciente sobre lo que pasa mediante la psicoeducación respecto del acto de consumo a mediano y a largo plazo. Hay que trabajar las creencias equivocadas y los recuerdos selectivos. Y bueno, una vez que juegue no pasa nada. Total, hoy es mi cumpleaños, la verdad me la voy a dar en la pera porque me lo remerezco porque soy re piola. Y en realidad, no. ¿Sí? Hay que trabajar esas creencias erróneas. Frente a las dificultades, las motivaciones se pueden abandonar y se puede generar una recaída. La recaída puede sobrevenir por algún factor externo o buscarse activamente. Lo que tenemos que trabajar son las creencias, los recuerdos y hacer responsables a los pacientes y a las personas respecto de lo que les pasa. Y en cuarto lugar, hay que trabajar el estilo de vida del paciente. ¿Por qué? Porque dejar una adicción también genera un vacío, porque eso venía a tapar, como veníamos hablando del psicoanálisis, algo que no se estaba diciendo. Hay que sustituir un hábito adictivo por algo sano que de gratificación, estudio, un trabajo, una actividad física. Hay que tratar de buscar las fuentes del estrés y darle al paciente estrategias de afrontamiento mediante la psicoeducación, como venimos viendo en Práctica Profesionalizante 3, que el resto de las personas que están viendo este video también pueden meterse en mi canal de YouTube y chusmear los videos que hablan de psicoeducación en Práctica Profesionalizante 3. Ahora, uno hace todo esto y la persona igual se la da en la pera. Hay un periodo en el cual se descontrola y si cae, ¿qué hay que hacer? Hay que darle consejos, hay que decirle a la persona, si caíste, tranquilo, hay que tomarse media hora para pensar la información. No es inusual, de hecho veníamos viendo que en el esquema de la recuperación a las adicciones es esperable que pase eso. Que pase una vez no quiere decir que vuelva a pasar de manera reiterada. Perder el control una vez no es perderlo siempre. No hay que sentirse culpable, esa sensación era de esperar. La transgresión es esperable y puede que uno caiga, el tema es salir adelante. Es una experiencia de aprendizaje, hay que renovar el compromiso, hay que tomar un plan de trabajo y si pasa algo, puede llamar al terapeuta, al AT, al profesional que lo esté tratando. Siempre es clave pedir ayuda. Pero también hay que saber dar instrucciones a los pacientes para renovar la motivación y el compromiso. ¿Cuáles son estas instrucciones? Si he conseguido controlarme hasta ahora, es señal de que puedo seguir haciéndolo en adelante. Yo puedo, sí, se puede, sí, se puede. Debo aprender de esta experiencia para no incurrir más adelante en el mismo error. Tengo que ser consciente y salir adelante. Lo más difícil ya lo he hecho, poner en marcha el tratamiento. Y no voy a echar atrás, ni voy a echar por la borda los logros conseguidos por un desliz. Yo voy a poder salir adelante. Soy joven, mi salud y mi familia me necesitan. Me lo merezco, yo puedo, sí, se puede, yo puedo salir adelante, esforzarme, lograr lo que yo me proponga. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la responsabilidad depende de mí. Hasta acá el libro de Enrique Echeburúa. Ahora voy a puntear un poco todo lo que veníamos hablando en el libro. Las adicciones psicológicas tienen que ver con la autodestrucción, con la pérdida de control, con los sucesos negativos, un duelo, una pérdida, una separación, un accidente, lo que sea. Las adicciones dan placer, pero a la vez dan culpa. ¿Por qué? Porque hay problemas de autocontrol, hay dificultades para controlar impulsos y muchas veces las personas niegan la enfermedad.
Son adicciones psicológicas las que suceden, que se producen en la vida cotidiana, son hechos cotidianos. Vuelvo a lo que veníamos hablando, las compras están, el sexo está, el trabajo está. Ahora, hay que ver la relación entre uso, abuso y dependencia y esa pérdida de control. ¿Por qué? Porque hay que trabajar la motivación, el mantenimiento y un cambio de hábitos positivo. Ahí estamos nosotros, chicos, los profesionales de la salud mental. ¿Por qué? Porque hay que trabajar la euforia, la manía, pero también trabajar la disforia, que es esta cuestión de estado de ánimo triste. ¿Cuáles son los objetivos de trabajo que tenemos que tener en el acompañamiento terapéutico? El control del estrés, prevenir las recaídas y por sobre todas las cosas, reorganizar la vida del paciente. Como diría Vince Lombardi, hay que trabajar la medida de lo que somos, ya que es lo que hacemos con lo que tenemos. Es muy importante hacer con lo que se tiene para poder trabajar el ser. Por eso, la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Hasta acá, esta clase grabada del día de hoy. La próxima clase también va a ser grabada. Vamos a trabajar de manera integral la unidad 4. Vamos a hablar de nuestro rol como acompañantes terapéuticos en las adicciones, pensando un abordaje posible. Vamos a recorrer 5 autores que hablan del rol de la T en las adicciones. Vamos a trabajar a Quiroga, que habla del rol de la T en las situaciones de consumo, a Liliana Vázquez, que tiene una mirada psicoanalítica, va a hablar del goce y el deseo en las situaciones de consumo problemático. Vamos a hablar de una vedette, una estrella de la clínica de las adicciones y el rol de la T, que es Susana Curaz y Silvia Renicki. Vamos a hablar del rol de la T en el consumo problemático. Vamos a hablar de Guillermo Dadam, que va a hablar de comunidad terapéutica, tratamiento y rol de la T. Y vamos a cerrar con el genio de Pablo Dragoto, que habla de el abordaje de las adicciones, y vamos a hablar de las drogas en los adolescentes. Vamos a trabajar de manera integral todos estos autores. Previo al repaso que lo vamos a hacer por Zoom, vamos a trabajar todas estas cuestiones. Desde ya, espero haber sido claro. Muchas gracias por haber visto este video. Como les dije, respiren, relájense, sobre todo en estos contextos. Traten de quedarse en casa y, de ser posible, de disfrutar de la familia y de estar con los seres queridos. Hasta acá la clase de hoy. Desde ya, muchas gracias por ver este video. Les mando un fuerte abrazo. Será hasta el próximo encuentro, donde trabajaremos el rol de la T. Muchas gracias. Chau, chau.